Si el cine funciona como un espejo de la realidad, entonces no resulta extraño que uno de sus temas más recurrentes sean historias de personajes que a su vez descubren historias en paralelo de sus propias vidas. Se enfrentan a su otro yo. Un doble que a veces miran sin reconocerlo, otras con angustia y la mayoría de las veces con terror. Con el pretexto del próximo estreno de la película Nosotros de Jordan Peele, esta noche en Encuadre hablaremos de películas con el tema de El Doble. Acompáñenos. Bienvenidos a una emisión más de Encuadre. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Fernando? Esta vez vamos a hablar, a propósito de la película Nosotros Dos de Jordan Peele, vamos a hablar de un tema que es muy rico, tiene muchas posibilidades, que como ya anticipamos en el prólogo del programa, es el tema del doble o de el gemelo malvado. En fin, hay muchas variantes de cómo se puede manifestar un duplicado de nosotros mismos que generalmente da pie para historias aterradoras, que Sí. es el caso de Us o Nosotros de Jordan Peele. Sí, generalmente se da porque es como muy inquietante el hecho de que uno encuentre a su doble, ¿no? Y generalmente el doble es negativo. Sí, generalmente es una figura Maligna que maligna, te vas a... sí. Aunque también se da en las comedias que no vamos a tratar, pero hay gemelos, que entonces hay historias de confusiones. Por ejemplo, hubo un show en los 60s que seguramente no viste, que era el show de Patty Duke, No. donde ella tenía una prima gemela y eran idénticas, entonces engañaban al novio y eran enredos, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de los gemelos causan entonces angustia a quienes los confunden. Puede ser en el caso de las comedias, pero también hay sí. películas que han hablado de hombres parecidos o mujeres idénticos, y entonces quien padece de esta incertidumbre es quien convive con ellos normalmente. Por ahí Freud tiene un ensayo que es muy bueno, que es el de lo siniestro, que habla de todos los casos en los que un duplicado o una muñeca que cobra vida, una figura de cera, te puede causar esta sensación, y lo que dices es que sientes que es eso, que es tu parte negativa, que de pronto va a apoderarse de ti mismo y te va a aniquilar y Sí, nadie se va a claro. dar cuenta Claro. y te va a sustituir, que es un poco de lo que habla Oz, ¿no? ¿Te gustó? En parte, creo que la primera parte es más afortunada que la resolución. Creo que es un poco demasiadas ideas las que quiso meter Jordan Peele al final, y creo que no todas embonan con lo que está planteado. Y sí, se traiciona un poco al final, pero con todas es una película sobre todo muy bien realizada. Estilísticamente ha dado un gran brinco con relación a Huye, ¿no? Es que era una película más formalmente conservadora, y esta es más enloquecida y más atrevida, y me gustó ese lado de la dirección. Sí, yo digo, a mí es un tema que me gusta mucho, entonces tal vez eso no ayudó, Ajá. porque tenía muchas Expectativas. expectativas, y porque me gusta mucho Huye, porque creo que es muy redonda. Y Huye tenía una serie de metáforas sociales que funcionaban muy bien, y aquí creo que las metáforas sí se cuatrapean un poco. Porque creo que Jordan Peele es alguien que tiene esa inquietud, que no lo pudo dejar de lado, es demasiado astuto para su bien en este caso. Creo que a veces las películas de terror puro funcionan mejor incluso cuando se dejan ir por el sinsentido, y siento lo mismo que tú, que al final hubo una necesidad de hacer la metáfora del doble personal, pero también colectivo, pero no vamos a spoilear o estropear la película, aunque no, digo, no se puede decir no mucho se puede, que no. pero sí, es un final que en lugar de provocarte esta sensación de, como, curiosamente yo creo que Huye incluso trataba el tema, pues no del doble, pero de los que intentan usurpar tu identidad, Sí, ¿no? exacto. Y te causaba a veces en algunas escenas esa sensación de lo extraño, cuando el invitado de color en una familia blanca empieza a notar que algunos de los empleados tienen actitudes como de autómatas, y después vemos que han sido sustituidos, bueno, que han sido suplantados por los blancos de la familia, ¿no? Sí, o al revés. Exacto. Sí, es curioso porque Jordan Peele era conocido como la mitad de la pareja cómica complementada por Keegan-Michael Key, y era un dueto cómico. Muy divertidos. Muy divertidos, Sí. entonces de repente que tenga tanta visión aterradora de su realidad es como interesante y como inesperado. Es una película que además
va a ser muy celebrada, creo, por sus muchísimas referencias para quienes les gusta el cine, por ejemplo, ¿no? La primera, a mí creo que lo que más me gusta de la película es su primera secuencia, cuando visitan un parque de diversiones en Santa Mónica. Santa Cruz. Santa Cruz. Ajá. Ya desde ahí dan mala información. No, pero es que Santa Cruz obviamente también tiene su simbología, ¿no? Y es la Santa Cruz. La Santa Cruz. Sí. Y en algún momento un personaje dice, mira, aquí se podría filmar una película en el carrusel y demás. Y es ya pues quien se ha dedicado a escarbar y hacer las analogías, la escena en donde sucede la secuencia del parque de diversiones de los muchachos perdidos. Exacto. Entonces, bueno, hay, como les llaman los gringos, los estadounidenses, huevos de Pascua, les llaman así a las pistas escondidas en todos lados. Hay referencias a Michael Jackson. Sí, a Thriller. A Thriller. Y a Michael Jackson, antes de su revelación. Pues sí, ahí ya estaba contada una historia de terror desde antes. Incluso los dobles de la película usan un guante blanco. Un guante blanco, al estilo de Michael Jackson. Sí. Y bueno, la película trata de una familia común y corriente, de negros, de afroamericanos, que se van. La chica la niña que tuvo esa extraña experiencia en un cuarto de espejos, en una sala de misterio. Se encuentra con su doble. Se encuentra con su doble en ese cuarto momento, de espejos. Y bueno, la niña se traumó durante un tiempo, pero ya se recuperó. Y años después, ya adulta, forma parte es la madre de familia de este grupo que se va de vacaciones al mismo lugar, a la playa, y se encuentran en su casa playera con su perfecta con su copia, duplicado, con su copia. Familia copia. Copia, sí, pero en versión aterradora, porque son como zombies, solo el equivalente de la mamá habla. Como zombies violentos y psicópatas. Sí, psicópatas, y mala onda. Y además hay algo interesante con respecto a Huye, hay una diferencia, que es que aquí no solamente es no solamente se habla, porque ya cuando la vean verán que hay una metáfora también de la inequidad social y demás, pero no se limita solo a los negros. No, claro. Conviven en la playa esta familia con un matrimonio de blancos. Más próspera. Sí, les va ligeramente mejor, cosa que causa cierto roce, ¿no? Ligeramente, porque también finalmente la familia de los Wilson, se apellidan los negros, es una familia acomodada, ¿no? Y es lo que les reclaman en algún momento los dobles. Y las secuencias con la familia blanca son, creo que el respiro cómico de la película. Aparece Elizabeth Moss está muy bien, como una mujer que se ve que no tiene mucho que hacer más que entrarle. Cultivar su belleza, en teoría. Sí, ¿no? Cultivar su belleza y entrarle al vinito de verano. De verano, al cooler. Entonces no es nada más una denuncia de la opresión o del racismo. No, tiene varias aristas la película, ¿no? Sí. Y bueno, lo que es un diálogo que es muy interesante, que cuando están exasperados por la presencia de esta aterradora de los invasores, ella les pregunta, la mamá pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Y entonces ella le contesta, Americans, ¿no? Somos americanos. A mí no me gustó, fíjate, me pareció que ya era muy obvio. Les explico la película. Exacto. Sí. A mí me gustó eso, porque era inesperado totalmente. Y era como abrir el juego. Era como abrir el juego, sí. Somos nosotros que venimos de los túneles que al principio de la película se anuncia que en Estados Unidos hay una cantidad de túneles subterráneos que se dejaron. Que además nadie sabe para qué fueron construidos y fueron abandonados. Y hay una leyenda urbana en Estados Unidos que incluso se hizo una película alrededor sobre los shots, que supuestamente son personas que viven en las vías del tren y hay quienes van, incluso esto en la vida real, les van y les dejan comida porque son una especie de hombres híbridos. Pues es que esto es mucho del cine americano, ¿no? Hacer referencia a sus propios mitos urbanos. Es una película más divertida que como tal de horror. ¿No te provoca esta sensación del horror del doble, ¿no? Que sí es que muy hay inquietante. Películas que ya mencionaremos que sí son mucho más terribles, ¿no? Sí, tiene más de humor. Tiene humor que incluso aparece en momentos de mucha violencia. Hay humor en la resolución de esas acciones violentas, ¿no? El personaje del padre de familia, siempre es quien está minimizando todas las situaciones, ¿no? Que es muy infantiloide, ¿no? El papá. Sí, es como un y niñote. chantajista. Por culpa de él van al lugar en el que ella padeció
todos estos tramas. Pero sí, vamos a seguir platicando de películas en donde el doble como tal se manifiesta de formas más perturbadoras. Y bueno, hablando de otras películas que tocan el tema del doble, vamos ahora a enumerar nuestras favoritas que hemos recordado en este juego de preferencias. Siempre se nos escapan y se nos ya escapan luego algunas decimos, y ¿cómo cuando puede yo veo ser? tu lista digo, sí, esa. Pero bueno, ¿cuál es tu quinta? Yo hice bueno, intuyo que tú vas a hablar de una, que ya no voy a adelantar el título, pero quise poner esta que es Good Night Mommy. En México sí se estrenó y se llamó Buenas noches, mamá. Ajá. Yo no la conozco, fíjate. Es muy inquietante, es de Verónica Franz y Severin Fisla y creo que tiene como base la que tú vas quizá a comentar. Sí. Sí, porque en realidad todo lo que les diga puede ser un adelanto que no debo de hacer, pero se les recomiendo mucho. Habla de una mujer que acaba de padecer no padecer, que se sometió a una cirugía plástica. Ajá. Entonces está llena de vendas. Ajá. Y sus hijos gemelos están inquietos, sienten que esa mujer no es su madre. Ajá. Y entonces deciden encadenarla hasta que les devuelva a su verdadera madre. Y bueno, Ajá. y el giro es sorprendente y te das cuenta de que hay un desorden mental ahí preocupante. Pero se toca el tema del doble. Se toca el tema del doble. La mía es de Brian De Palma, se llama Esas Diabólicas, que fue su primer ejercicio hitchcockiano. Aquí, que después se volvería un tic de él muy desafortunado, pero en ese momento todavía tenía frescura. Es una referencia a La ventana indiscreta, una mujer que observa un asesinato y de ahí lanza una investigación que, bueno, resulta en mesas que son separadas, una es buena y la otra es mala, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pues, hablando de esto mismo, de gemelos, en donde uno es bueno y otro es malo, creo que coincidimos en el número 4. Que es The Ringers, de David Cronenberg, sí, que es una película realmente muy perturbadora. Yo solo la he visto una vez, solo la vi en video porque en México no se exhibió, por eso decimos su título en inglés, y es una película sobre dos gemelos que son ginecólogos ya los dos. Ya eso solo es perturbador. Ya, sí. Porque todo lo que hacen con sus pacientes tiene que ver pues, muy al estilo Cronenberg con estos aparatos ginecológicos que son como de tortura, pero sí. Pues también establecen relaciones muy perversas con ellas. Con ellas, sí. Y se supone que uno es bueno y uno es malo, pero no del todo, ¿no? No del todo. Hay una escisión ahí de personalidad. Lo que es genial es la actuación de Jeremy Irons, porque viendo su actuación, sabes qué gemelo se trata, ¿no? Sin que te den nombres ni señas, dices, este es el otro, este es este, ¿no? Gran película. Así es. Mi tercera es La doble vida de Verónica, sí. que quizás de las pocas, de las pocas películas en donde el tema del doble no se presenta como si el doble fuera un ser amenazante, ¿no? No, al contrario, es como una película muy poética. De hecho, tiene como el misterio de un poema, ¿no? La película es de Krzysztof Kieslowski, es el gran maestro de cine polaco, que cuenta la historia de una gemela en Polonia y la otra en Francia, que tienen cosas similares. Y el ánimo de una se puede explicar por el ánimo de la otra, pero no te ofrece una solución. Solución. No, una película muy Irene Jakov. memorable. Era una modelo y una música. Sí. Sí, Irene Jakov ganó premio a Mejor Actriz en Cannes por esta película, que fue de hecho la primera vez que yo fui a Cannes fue cuando se estrenó La doble vida de Verónica. Y la recuerdo muy bien. ¿Y tu tercera película es El otro, la que tú habías... El otro es una película de 71 de Robert Mulligan, que es un cineasta subestimado, tiene más películas buenas que habría que revalorar. Él fue el director de Matar a un ruiseñor. Y esta es una película de dos gemelos, uno bueno y uno malo, que el malo es malísimo. El malo. Y lo hacen muy bien. Sí. Bueno, el niño, hablando de niños que a veces actúan bien, a veces no. El niño, como decías de Jeremy Irons, te puedes dar cuenta en qué momento. Sí, pero además no es un niño, son dos gemelos, en efecto. O sea, sí es un par de gemelos. Sí. Yo creía que era un niño. No, en este caso sí se consiguieron un par de gemelos. Son idénticos. Sí. Y actúa muy bien el que la hace de malo. Sí. Es muy inquietante. Creo que sí tienen que ver. A ver si luego ves Good Night Mommy. Pues, sí, creo que la vi. Ahora que la contaste, creo que sí la vi. Pero no Es que recordaba el final título. es casi parecido. Es muy parecido. Bueno, la resolución. Sí.
Sí, ¿Y cuál es tu segunda? Mi segunda es La invasión de los cuerpos, de los usurpadores de cuerpos. Sí, que yo lo hubiera puesto. Ahora que la vi dije, chin, incluso lo hubiera puesto en primer lugar, porque es una película que me Sí, encanta. yo casi la hubiera puesto en primer lugar, de no haber puesto la que puse. Esta es la primera versión de varios remakes que se han hecho. Es del De Don 56. Sí, es vamos, es también una de las formas más puras del horror que te puede provocar un doble, y en este caso del horror que te puede provocar la incertidumbre de si el otro es el original o el duplicado, porque sí. En un pueblo, en una ciudad de Estados Unidos, van apareciendo duplicados de personas. Y sin emociones. Sin emociones, esa es Sí, su única, ese es su único porque tienen rasgo. los recuerdos, tienen las formas pero o sea, ellos mismos tratan de convencer a los pocos que quedan originales de que es mejor vivir sin querer nada, y es mejor vivir sin sentimientos, vamos a ser todos más felices. Y el asunto era ahí que si te quedabas dormido, el doble iba a adquirir tu personalidad, bueno, tu cuerpo, tú ya no ibas a existir. Sí, sí. Es uno de los terrores básicos que tiene uno, que es la pérdida de la identidad, ¿no? Sí. Entonces, la película lo recrea muy bien. Tiene una escena que comentábamos el otro día. Sí, sí, el beso. En donde él se da cuenta de que ya no está con la original, sino que con la mujer amada ya se fue, ¿no? Que además pues puede servir como metáfora incluso de las relaciones. De las relaciones. De relaciones así pasa. De pronto estás con una desconocida. No sí, sí. Ya está en otro lado, ¿no? ¿Y tu segunda? Mi segunda es una gran película de Hammer, de la productora inglesa, que se llama La muerte ronda en la noche, en español. Dr. Jekyll and Sister Hyde, que sí nos explica de qué trata. Es el Dr. Jekyll, que es una de las grandes ideas del doble, que genera a una igual pero femenina, que además en las noches sale y mata prostitutas, porque es Jack el Destripador. Entonces es realmente una mezcla de varios mitos de terror. Y muy bien resuelta por Roy Ward Baker. Realmente es una película que me gustaría tener también. No la he conseguido, pero espero en un botadero. Por ahí. En un botadero estará. Y bueno, mi primera película es Vértigo, del doble, que bueno, no sé. Es un desdoblamiento. Es un desdoblamiento, pero también está la angustia que siente el protagonista cuando, primero angustia y después obsesión por recrear a la mujer de la que se enamoró, ¿no? Sí. Y que ella misma también se ve aprisionada por tener que parecerse y tener que representar otra vez el mismo papel, ¿no? Pues sí. Es que Hitchcock tenía esta obsesión. Bueno, no importa, Ajá. Pero que es rubia también. Es rubia, sí. Bueno, el tema de las rubias en Hitchcock además son mujeres duplicadas de alguna manera. Sí, sí. Y la mía es La doble vida de Verónica, que ya hemos comentado, que a mí te digo, es una película que me encanta, me parece que no teníamos conciencia de Kieslowski como director, aunque había hecho películas previas, esta fue la que lo sitúa como en un primer plano. ¿No? Así es. Y después seguiría, ya había hecho El Decálogo antes, que era magnífica serie, y después hizo esta película y de ahí hizo Los Tres Colores y de ahí, en fin, se volvió un director realmente importante. Pues sí, así es. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan porque después de esta pausa vamos a seguir hablando de películas sobre dobles y duplicados. Ya estamos de regreso y bueno, hablando de dobles, lo interesante de la película de nosotros es que todos tenemos un doble, porque es nuestra sombra. Nuestra sombra que se ha alimentado de nuestras cosas y que nos resiente. De nuestros recuerdos reprimidos, de nuestros malos deseos reprimidos. Sí, es eso, porque ya al final se hace toda una cadena de estos zombies vestidos de rojo. Sí, ¿no? Yo que soy un poco neuras, bueno, ahí buscando el tema de la alusión a esta campaña que hubo altruista. Hands Over America, sí, yo también la busqué la referencia y era una campaña muy fallida de caridad. Para reunir fondos, pero entonces les quedaban huecos en la cadena humana, les salió muy mal. Y es parte de lo que les reclama en algún momento la doble Red, que es la doble de Adelaide, la protagonista que interpreta Lupita Nyong'o. Muy bien, Lupita Nyong'o hace, creo que es su mejor actuación que le hemos visto hasta ahora, porque las dos figuras parece otra actriz la que hace de la Lupita mala, digamos, de la Lupita mala, de la protagonista mala. Sí, es otra, no parece ser ella, parece que es otra actriz. Sí, se
se transforma. Se transforma muy bien. Sí, el tema de la cadena humana. Sí. Hay un reclamo al respecto y demás. Hay momentos muy inquietantes, ¿no? De la película. Sí. Filma muy bien Jordan Peele. Sí. Y es volver a decir lo que tú decías, que es sorprendente que alguien que simplemente se dedicaba a hacer sketches de comedia ahora haya dado el salto a la dirección y que lo haya hecho también. Además hay como una maldición en las segundas películas, ¿no? Que se les llama el sophomore slump. Sí, y aquí la superó. La superó. Bueno, superó a mí es que a mí me gusta más que la otra. Sí, no, pero te digo, formalmente creo que es una película mucho más elaborada. Sí. No es un bajón en relación a Huye. No es un bajón, para nada. No, y me quedé pensando ahorita en el corte, hablábamos de esta teoría de que todos en realidad tenemos un doble porque se pueden agotar las posibilidades genéticas. El rostro humano tiene cuántas posibilidades, ¿no? Cuántas combinaciones. Pero hay mucha gente que se ha preguntado, exacto, ¿por qué te produciría necesariamente horror? No tendría por qué producirte horror o inquietud. Según esto, en la versión alemana del mito, el doppelganger, sí. Tan solo ver un doble es un augurio de muerte, ¿no? Entonces... Sí, que exploró Edgar Allan Poe en su cuento, ¿cómo se llamaba? William Wilson. El cuento de William Wilson, que buscaba elusivamente a su doble y finalmente se moría. ¿No? Hay una película que sé que a ti no te gusta mucho, pero a mí no me disgusta tanto, de Denis Villeneuve, que se llama Enemy, que está basada en una novela de José Saramago. Exacto. Creo que Saramago murió antes de que se hiciera la película, entonces Villeneuve se sintió como con más libertad de darle una interpretación y hablaba un poco de esto, del hombre que se da cuenta, ve en una película vieja que hay alguien igual a él y lo busca y al final de lo que habla es de cómo este otro, uno es un profesor universitario medio nerd, medio esquemático y el otro es un actor. Entonces en realidad habla de las dos personalidades. ¿Por qué no te gustó? No, creo que no la vi. Ahora que lo mencionas, yo la confundía con El Doble, que no es de Denis Villeneuve, sino de Richard Ayoade, que es, lo que pasa es que las dos se exhibieron en el mismo festival de Toronto, y yo la confundí, no pude ver Enemy y vi El Doble, que no está basada en El Doble de Dostoyevsky, y es un chavo... Con Richard... No, con Jesse Eisenberg. Es que también hay una que se llama El Doble con Richard Gere. ¿Sí? Que es malísima. Esa no la creo que es la que tú dices de Jesse Eisenberg, es... No sé si es un remake, pero también está basada en El Doble de... Aquí estamos dobleteando sobre las películas. Sobre las dobles. Sí, pero no eran tan buenas ninguna de las dos. Las dos. No, la de Ayoade era curioso porque el personaje de Eisenberg era un nerd y el doble era todo lo contrario, no es igual a la que yo vi. Era un triunfador y era un tipo muy echado para adelante. Y un poco como pasía en otra película de dobles, que es El Profesor Chiflado, que es otra versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, solo que en este caso el profesor nerd se convirtió en un galanazo. Que por cierto, ¿sabes qué es la primera película que vio en su vida Paul Schrader? ¿De verdad? Eso está bien. Es trivia. Es trivia, pero además la vio ya a los 17, 18 años, porque por su familia protestante no la dejaban ver. Por su religión calvinista no podía ver cine, Entonces él decía que él podía prescindir de los recuerdos infantiles del cine, como Spielberg y como Lucas, que querían recrear sus películas favoritas. Y yo no tengo películas favoritas que recrear, porque y empecé a ver cine adulto, ¿no? Así es, y después vio una de Elvis Presley, o sea que fue muy rara su educación. Su debut fue muy raro. Pues bueno, incluso de alguna manera David Lynch habla del doble, pero no propiamente, no porque las mujeres sean idénticas en Mulholland Drive o en Lost Highway, pero es también una variante del tema, ¿no? Sí. De mujeres cuyas vidas se repiten en algún momento en estos universos, dimensiones paralelas que él le llama. Y bueno, nos toca ahora recomendar las películas que se exhiben aquí en TV UNAM en esta semana. Y recuerden que pueden consultar la cartelera en tv.unam.mx. Así es. Y bueno, las primeras películas son de un ciclo llamado Directoras. La primera es Complot contra la Libertad de Agnieszka Holland, que es una directora polaca muy connotada, muy activa. Ha filmado en Europa, en Polonia, en Estados Unidos. Y ahora ya más bien se ha dedicado a hacer series de televisión. Sí, bueno, hizo una película a la que no le fue muy bien, que vimos en Berlín, de hecho, hace 2 años. Sí.
pero creo una que... granja, sí. Sí, Sí, no le fue muy bien. no le fue muy bien. Pero esta es una película sobre el asesinato de un cura durante el régimen comunista en Polonia. Okay. Tiene su interés. Después está una película que no conozco, se llama Yo tampoco la Copacabana, conozco. de la brasileña Carla Camurati, que es sobre la vejez, es lo único que sé, que es sobre un anciano que recuerda su vida en Copacabana. Ok. Y está Te doy mis ojos, de Isiair Boyain. Es una película, un drama sobre maltrato. Sobre violencia doméstica. Exacto. Sí, una mujer que está atrapada en el ciclo del maltrato físico, pero también de la manipulación psicológica, que es, sí. Pues, es muy oportuno ver esta película en este momento. Sí. Después está en Sala de Arte 20.1, El asesino, debut de Elio Petri, un director italiano que tuvo su momento en los 70s. Está Heredarás el viento, película de Stanley Kramer, que es el ejemplo de cineasta bien intencionado pero poco inspirado, ¿no? Esta película era de las más interesantes porque es sobre el juicio Scopes, de donde se determina si las teorías darwinianas son blasfemas o no. Ok. ¿No? Ya la maté, es que me dio risa que mataste la recomendación. Y luego está la segunda parte de la trilogía en el ciclo Spaghetti Western, que es por unos $1 más, de Sergio Leone. Son clásicas. Es una clásica que es la secuela a Por un puñado de dólares, ¿no? Entonces, hay de todo. Hay de todo en esta semana. Así es. Y bueno, tenemos también recomendaciones sobre películas sobre el doble y por supuesto, pues creo que vale mucho la pena ver Nosotros, de Jordan Peele. Este director creo que tiene una carrera muy prometedora por delante. Y nosotros ojalá que contemos con su presencia y con su atención en la próxima emisión de Encuadre. Gracias, Leonardo. A ti, Fernanda.